te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. El título de la noticia sería Aumento para los prestadores de discapacidad, y la entrevista, como te lo anunciábamos en el comienzo del programa, es con Soledad Arana. Ella es coordinadora del taller de Protegido Todo para Ellos. Sole, bienvenida, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo ¿Todo están? tranqui? Buen día para todos. Bueno, yo les voy a leer la noticia, así aparece publicado en todos los medios nacionales. Se oficializó un aumento del 35,43% en el nomenclador, una palabra que ella había mencionado en notas anteriores, que a mí me había quedado como resonando. Digo, ¿qué será el nomenclador? Y ahora me voy a enterar. De prestaciones básicas para personas con discapacidad, que beneficia a quienes tienen las pensiones no contributivas por discapacidad. La norma es la resolución conjunta 2/2025, que dispone que el ajuste será progresivo. Además, no es todo de golpe, es en 3 etapas. En octubre va a ser un 14%, a cobrarse en noviembre un 10%, en diciembre un 8%. ¿Dónde esto va a replicar? En realidad, ¿a qué sectores se va a aplicar? ¿Dónde impacta este aumento? Tema de charla con Sole Arana, que está con nosotros. Bueno, la noticia publicada en el boletín oficial, ¿cómo es? ¿Es, no es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bienvenida, y ya te abro la pregunta. Bueno, parece una buena noticia, Okay, ¿no? Parece una buena noticia. ¿Qué nos pasa a los prestadores cuando escuchamos esto? Es un aumento del nomenclador, como bien vos decías. ¿Qué es el nomenclador? Bueno, el nomenclador es lo que fija cuánto vale cada prestación, ¿sí? Okay. Que tienen las personas con discapacidad dentro del marco del sistema de prestaciones básicas. En nuestro caso estamos hablando de servicio de centro de día y servicio de hogar. Parece una buena noticia porque dice aumento. ¿Nos conforma? No nos conforma, porque en realidad los aumentos deberían estar dados de manera automática. Sí. Es un aumento que estábamos esperando desde diciembre del 2024. Okay. ¿Sí? Sí. Lleva un año de atraso. Vos ahí nombraste algunos números. Se habla de un 30 y pico %, ¿sí? en tres etapas. Solamente para el servicio de hogar, ¿sí? Un poco menor es el aumento para el servicio de centro de día. Okay. Lo que también fija que hay una diferenciación, ¿sí? entre prestaciones, que tampoco está bueno, porque tanto nosotros en nuestro caso tenemos las dos prestaciones, pero bueno, también sucede que hay prestadores que solamente tienen servicio de centro de día, y ese prestador que dio una atención integral, digamos, de centro de día, también le aumentó el gas, le aumentó la luz, le aumentaron los sueldos y demás, y ese prestador tiene un porcentaje menor. ¿Por qué no alcanza? Porque nosotros estábamos luchando por la ley de emergencia en discapacidad. Sí, que ¿no? no va a ser, digamos, con este aumento creo yo que cae que en está foja cero, suspendida. Está suspendida. Está suspendida. Ese aumento hablaba de un valor del 70% de aumento. Es el doble. Hablaba de un 70% de aumento, que a lo que se refería era reacomodar el desajuste que había a diciembre de 2024, y posterior a eso pensar en aumentos que sean progresivos, que sean bimestrales, ¿sí? Porque ahí sí, si querés atarlo a la inflación, digo, exacto. ¿no? Ahí estamos de acuerdo con que, bueno, vos querés tener una base, una forma de calcularle. Exactamente. Una fórmula polinómica, como se conoce ahora, podés atarlo a la inflación y algunos puntos en los cuales vos te referenciás, pero primero solucioname lo que veníamos sufriendo, ¿no? Exactamente. ¿Qué celebramos hoy? Celebramos que estuvo la reunión de directorio, ¿sí? Que se juntaron las partes, que se puso en la agenda política y que logramos un aumento de nomenclador. ¿Qué es lo que seguimos reclamando? Es que la ley de emergencia en discapacidad no solamente hablaba de un aumento de nomenclador, ¿sí? Hablaba de garantías básicas de derechos de las personas con discapacidad. Es decir, ¿dónde queda la suspensión de algunas pensiones? ¿Sí? ¿Dónde queda lo que cobra el operario que trabaja todos los días en un taller protegido? Queda suspendido. Entonces, si bien celebramos que hay avances, que nos pusieron en la agenda política y los prestadores vamos a tener un aumento de manera progresiva, octubre, noviembre y diciembre, que efectivamente no lo vamos a cobrar en noviembre, ¿sí? Porque nosotros estamos cobrando a 60, 90 días lo que facturamos. O sea, va a impactar recién enero o febrero. Exactamente. Con unas paritarias próximas, ¿sí? Nosotros en lo que tiene que ver con la Asociación Todo para Ellos ya tenemos la paritaria de nuestro sindicato. Entonces, no termina de aliviar al prestador, que es un poco el fuerte del título, ¿no? Bueno, claro. Aumento de las prestaciones básicas, sí hay un aumento, pero la realidad es que, bueno, no alcanza. Para no hablar como boca de ganso, dice un dicho popular, te pregunto esto. ¿Hay, por ejemplo, en Necochea, algún caso de alguna prestación, digamos, que se haya cortado por parte de la ley de discapacidad
Viste que empezó se empezó a teorizar de un lado y del otro. Cuando esto se politiza, por supuesto, están los que dicen, la verdad que había muchos discapacitados que cobraban sin ser discapacitados. Esa era una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento es, le cortaron, si se quiere, el subsidio por discapacidad a un montón de gente que le mandaban una carta, la persona quizás no había cambiado de domicilio o no había hecho algún trámite, y se le cortaba y esa persona no lo podía recuperar. ¿Hay de estos casos? Sí, por ejemplo, en Necochea. Hubo pensiones que estuvieron cortadas por el hecho de no poder acercarse al lugar donde era la auditoría. Bueno, hubo gente que se quedó sin pensión. En el caso de nuestra institución no pasó, pero porque las personas con discapacidad que están con nosotros tienen, digamos, una asistencia, ¿sí? Claro, ustedes En tienen todo una lo que cuestión tiene de que ver. gestoría que eso lo hacen Nosotros, ustedes. claro, tenemos un trabajador social que agarró las 70 personas con discapacidad que están con nosotros en la asociación y dijo, bueno, ¿cuál es el caso de cada uno de estos? ¿Llegaron las cartas? ¿No llegaron? ¿Mandamos el mail? No lo mandamos. Pero Ok. no sucede así con todas las personas con discapacidad. Aquellas que no están en todo para ellos, puede que Sí, o que no tienen defensa. una institución, digamos, Claro. que acompañe, y no le llegó la carta documento, quizás no pudo mandar ese mail que había que mandar o no pudo presentarse en la auditoría que había que presentarse. Digo, ¿hay algún caso testigo en Necochea? ¿Conocés de alguien que le haya pasado esto? Sí, no conozco el nombre, pero sí conozco varios casos que estuvieron en las marchas y demás, bueno, Bien. que Dejaron de que cobrar. dejaron de cobrar. Bien. Eso es otra cosa que pide la ley, ¿no? Que se recompongan todas las pensiones con discapacidad no contributivas, digamos, que se le cortaban a personas con discapacidad que tienen el certificado único de discapacidad y que efectivamente son pensiones válidas. Tengo aquí un detalle del aumento y del boletín oficial que dice, la norma es la resolución conjunta 2/2025 que dispone que el ajuste será progresivo en 3 etapas, octubre 14, noviembre 10, diciembre 8, para ciertas prestaciones, que acá quiero entrar, y para otras prestaciones del nomenclador, el aumento total será del 29,73%. ¿Qué es lo que diferencia acá? Eso es lo que te comentaba de lo que tiene que ver con servicio de centro de día y servicio de ok, hogar. ok. Para el servicio de hogar, el aumento de prestación fue mayor y para el servicio de centro de día fue menor. Y en esto que vos lees, decís resolución conjunta de la ANDIS, ¿no? Estamos Sí. en noviembre 2 del 2025. 2 resoluciones hizo la Agencia Nacional de Discapacidad en todo el año en referencia a una problemática y a una cuestión totalmente vulnerable que estamos luchando desde que comenzó el año. El 2 ¿no? marca la cantidad La cantidad. de proyectos 2 y resoluciones que después terminan siendo aprobadas. resoluciones lanzó, digamos, y publicó en el boletín oficial la Agencia Nacional de Discapacidad. No es un dato menor, ¿no? Bien. Porque quiere decir que no nos habíamos reunido nunca antes o una sola vez para, bueno, no recuerdo cuál es la 1 del 2025, pero seguramente no fue un nomenclador. Debe haber sido algo referente a las pensiones. Hablemos puramente del aumento. ¿En qué impacta? Digo, a ver, yo tengo aquí a quienes se aplica, profesionales de la salud y rehabilitación, instituciones de internación, servicios de transporte adaptado, centros de apoyo educativo y laboral, que en este caso ahí entra todo para ellos, me imagino, espacios de atención médica especializada. Digo, ¿en qué impacta? ¿En mayor presupuesto? ¿Impactan los sueldos? ¿Impacta en todo? ¿Cómo es? En realidad, el aumento se dio a una prestación. Todo el sistema de prestaciones básicas Sí. tiene esto que vos decís. Tiene conveniados centro de día, hogar, centro educativo terapéutico, tiene las prestaciones de apoyo. Eso es lo que dice, bueno, cuánto vale cada una de las prestaciones. Ok. El valor del traslado, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el transporte, que también está en una situación bastante compleja. Eso es lo que marca. Dice, bueno, el servicio de centro de día, que valía Sube un 400.000 30%, pesos, va a valer el 29% más. Eso en cada persona En cada una discapacitada de las- después se desagrega y es una parte para el transporte, otra parte para el centro de día, otra parte así. Es lo que vale el valor de la prestación. Ok. Centro de día a partir de ahora, el nomenclador fija que vale 420 y pico mil pesos. Bueno, pero digo, ¿eso La se jornada, traduce por automáticamente, persona. por ejemplo, en un sueldo de las personas que ayudan en el centro de día? Y no, porque una persona que trabaja en centro de día cobra más o en hogar, por 8 horas, cobra más de 400.000 pesos, digamos, ¿no? Ok. Sí, efectivamente sirve a la asociación o al prestador, ¿sí? Sí. Para juntar... Claro, no eso que impacta tiene que ver. directamente en el sueldo. No, directamente no. Claro, ayuda al centro de día. Está bueno aclararlo. Ayuda, esto, ayuda porque a la prestación, yo me voy- digamos, a cubrir sus gastos operativos. Está bien, después depende del centro de día, de cuántos empleados tenga, Exactamente. cuánto les paga y todo lo demás, y si se hace de ese dinero
Para poder pagar los sueldos. Exactamente. Y que tampoco depende del centro de día o del prestador, porque nosotros, como estamos dentro del sistema de prestaciones básicas, tenemos un marco que nos regula, que dice que cada 10 personas con discapacidad necesitamos un auxiliar. Te regula la cantidad de personas, pero no te da el dinero para pagarles. Exactamente. Necesitamos un auxiliar, un orientador, un médico, una trabajadora social, un nutricionista, un ATO, un directivo. Bueno, todo eso con cada 10 personas. Cada 10 personas. Todos esos empleados. Exactamente. Es una fortuna en sueldos. Es una fortuna. La asociación tiene más de 60 millones de pesos en sueldos básicos. Por eso lo que nos enteramos de cada vez que veníamos a hacer la comunicación de un montón de movidas que organizaron ustedes tenía que ver con esto, ¿no? Con tratar de juntar el presupuesto y juntar el dinero. Me imagino que un 30% de haber quedado corto. Uno termina eligiendo qué es lo que puede pagar, ¿no? Sabemos que la prestación dentro del marco regulatorio y demás, bueno, necesitamos determinado personal, necesitamos determinadas características y lo que resulta es que efectivamente como no llegás, definís, bueno, ¿qué pagamos? ¿Qué dejamos de pagar? En el caso de la asociación Todo para Ellos decide dejar pagar aportes, que es un montón. Claro. No es poco, tiene más de 10 millones de aportes mensuales de lo que tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Con el empleado en relación de dependencia. Sí, que hoy le preguntás al empleado y le decís, che, ¿qué preferís, el sueldo o te pago las cargas? Y no, pagame el sueldo que tengo que vivir. O sea, es una decisión malísima. Es una decisión bastante mala, sí. Pero es una decisión así, Es una decisión bastante mala porque, bueno, en este caso hablamos de aportes, que igualmente, bueno, es una obligación del empleador y no deja al empleado sin ninguno de sus derechos, pero la realidad es que hasta hace 2 meses estábamos hablando de salud, ¿sí? Nosotros no teníamos obra social por no poder pagar los aportes, nos habían cortado la obra social a todos los empleados. Entonces, ese 30%, si bien viene a dar un cierto alivio, no termina de lograr el equilibrio, que es donde estábamos hace un par de años. Sole Arana nos contesta, ella es la coordinadora de Taller Protegido Todo para Ellos, para los que están viendo en el streaming, la ven aquí en el estudio, para los que están escuchando en la radio. Vuelvo a presentárselas para que tengan el contexto de que es alguien que labura con eso, que no estamos replicando una noticia, sino es alguien que está en el día a día con cuestiones administrativas y todo lo demás. Cuando me dijiste recién me quedó resonando esto de hace un par de años estaba ordenado. ¿Hasta qué año te acordás que, digo, era, entre comillas, normal? Viste que nunca alcanza. En Argentina estamos acostumbrados a que nunca alcance, sea en la casa familiar, Exacto. sea en el trabajo, sea en el presupuesto de cualquier cosa. Pero digo, ¿había una cierta normalidad hace un par de años? Siempre se está en lucha, ¿sí? Es cierto que siempre el sector es un sector vulnerado, ¿sí? Y que, bueno, las asociaciones de este estilo y los prestadores siempre están a pulmón, ¿sí? Tratando de rasquetear hasta el último peso para lograr llegar, digamos, a un equilibrio más bien operativo. Sí. Pero la realidad es que posterior a la pandemia marcó un antes y un después. Tuvimos muchos beneficios en la pandemia con lo que tenía que ver con el pago de sueldos y demás. Eso alivió a poder estar en un equilibrio. Hubo un par de moratorias que también ayudaban a poder llegar, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con las cuestiones de obligaciones que tienen los empleadores. Pero posterior a la pandemia, cuando todo eso se empezó a cortar, Sí. había quedado muy, muy desajustado el nomenclador, entonces ahí no pudimos levantar la cabeza nuevamente. Ok, estamos hablando de hace 4 años aproximadamente. Sí, un poquito más. Te hago la última y agradeciéndote siempre que te vengas, que seas tan explicativa, como porque me parece que son temas re delicados que, viste, sale un título y la gente se pone de un lado y del otro sin saber y para eso me parece que estamos nosotros, Sí. Nuestra función es poder contar la verdad de todo, ¿no? Yo me quedo con esto, nunca alcanza pero sirve, sí, uno como que se queda con esa sensación de... Y es que el titular a nosotros, ¿qué nos dio? El titular dijimos, bueno, aumento de nomenclador, wow, se reunieron, ¿sí? Claro. ¿Con qué poco uno se conforma? Claro, bueno, se reunieron y están trabajando sobre este tema. ¿Alcanza? No alcanza. ¿Nos alivia? No nos alivia, porque no sabemos cuándo se van a volver a reunir. Voy a esa pregunta. Digo, ¿crees que esto llegó para enfriar un poco la cuestión de discapacidad y que más allá de ser una buena noticia, porque está bueno, sea 10, 30, 45, no importa, uno le ve como el lado positivo siempre, mirando la mitad del vaso lleno, pero digo, ¿crees que viene a enfriar un poco la lucha de la que ustedes venían sosteniendo o puede ser el principio de una charla?
Esperemos que sea el principio de una charla. Okay. Esperemos que sí, esperemos que sea el principio de una charla, que se haya visto que efectivamente las marchas que tuvimos, la visibilización de los centros de día, la visibilización de los hogares, hayan marcado una etapa en donde se ve que el laburo que hacen este tipo de asociaciones, este tipo de prestadores, realmente cambian la vida de las personas con discapacidad. Y sin ellas es imposible que una persona con discapacidad esté estimulada, tenga independencia, tenga autonomía, que logremos que ese colectivo salga adelante. Entonces, espero que efectivamente lo que logramos con las marchas fue eso, visibilización, que también entramos en la agenda política y que efectivamente vamos a ir para adelante. Eso es lo que deseamos de todo corazón. Bien, persona comprometida, vamos a cerrar acá la nota por si hay que hacer un corte y esas cuestiones. Me queda una última pregunta para Soledad Arana, porque sepan que hoy, a partir de hoy, comienza una nueva función en mí, que es ser el comunicador. Van a venir los chicos ahora un poco de Actitud Solidaria. A partir de hoy comienzan las inscripciones de Actitud Solidaria. Cada persona que pase por el estudio y se siente hablar de la temática que venga a hablar, la vamos a comprometer a que corra 10 kilómetros el próximo 24 de enero. Puso cara de no llego, hay 5 y hay 1 kilómetro de correcaminata para hacer con la familia. Okay. Comprometemos a Soledad Arana, en este caso es Soledad Arana, no es ni coordinadora del taller protegido, no es nada. Sole Arana, ¿corre el 24 de enero, sí o no? Corro los 10 kilómetros por la Actitud Solidaria. Ahí está, compromiso asumido por Sole Arana. Sole, muchísimas gracias. El tema del día, el aumento para los prestadores por discapacidad, con toda la data que tenés que saber como para ahora sí poder hablar informado. Hay recomendaciones